a comenzar a nuestro estudio. Hoy nos toca la iglesia de Sardis. Amén. Escapan. Amén. Ayer el estudio estuvo tremendo, ¿verdad? Increíble cómo todo lo que hemos visto ayer se está cumpliendo. Y ¿saben qué? Espero que estos mensajes como el que di ayer pueda servir para que muchos apóstoles, profetas, dejen de tener esa investidura humana. Y dentro de un ratito, ¿por qué nosotros ya no tenemos, o sea, que no es el tiempo de los profetas ni de los apóstoles? Yo le voy a explicar cómo empezó ese movimiento esta noche, porque tiene que ver con la iglesia de Sardis también. Y le voy a decir que no hay ningún argumento teológico para decir que estos apóstoles que son de ahora, hermano, están bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la unción de Yahweh. Usted va a ver esta noche que nada que ver, hermano, nada que ver. Una investidura simplemente, porque otro pastor le puso la mano encima y lo declaró apóstol. Pero Dios no es la era de los apóstoles. Ya pasó la era de los apóstoles. Los que son 12 apóstoles, los que sembraron el evangelio. Es la hora de la evangelización mundial. ¿Ok? Es la hora de que usted y yo prediquemos con nuestro propio testimonio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque en esta noche, Señor, podemos, Señor, nuevamente estudiar esta iglesia de Sardis, Padre, a la que tú dices tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Padre, te damos gracias en este. Bendice a los hermanos que ya están listos para estudiar y háblanos. En el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Apocalipsis 3, 1. Escribe al ángel de la iglesia, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Wow. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. No velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Se repite mucho la palabra velar, vigilar. ¿Por qué? Lo vas a ver. Velar, vigilar. ¿Por qué? Lo vamos a ver. ¿Qué pasó en esta ciudad? Impresionante. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, honor, dignidad, vestiduras blancas, santidad. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, lo vuelvo a repetir, abundancia ahí, nos está hablando algo. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¡Wow! Tremendo. La palabra clave que vigilen, cosas que no estaban haciendo. Ahí está. La iglesia de Sardis es la 5ª iglesia de Asia Menor, ahí está el mapa. Y era una ciudad inexpugnable, atención, porque Sardis estaba en un punto estratégico donde tenía unas montañas, una meseta que la hacía inexpugnable. O sea que era una ciudad con mesetas, murallas, que hacía muy difícil que los ejércitos podían entrar por ahí. Entonces, por eso es que ellos se sentían muy seguros. Y la iglesia de Sardis estaba arriba en esa meseta, ¿okay? Como Masada. Ahí se está viendo ahí. Ustedes pueden ver dónde estaba. Entonces se sentían muy seguros ellos. Y creían que era una ciudad inexpugnable, los de Sardis. ¿Ok? Bueno, la iglesia de Sardis representa la parábola del tesoro escondido. Los que escapan. Los que escapan. Sardis significa los que escapan o los que sobreviven. ¿Y a qué periodo de la historia de la iglesia corresponde? A la Reforma. Este es el periodo, ¿no es cierto? Es el periodo de los años 1500 en adelante, donde Martín Lutero clava sus tesis ahí, el justo vivirá por la fe,
y donde aquí la Iglesia Católica tiene la ruptura, donde los protestantes, que supuestamente somos nosotros, los cristianos, que me entiendan nomás, empieza la era de la Reforma y aquí nacen varias organizaciones eclesiásticas salidas de la gran ramera. ¿Qué tal? Profesión vacía, surgimiento de la iglesia y del Estado. ¿Ok? Aquí la iglesia toma el control total. Y los que escapan en este periodo, juntamente con el periodo de la iglesia de Tiatira, ¿no es cierto? Es el periodo donde entra la Santa Inquisición matando. Yo tengo un mensaje sobre la, no sé, le pusieron Santa Inquisición porque hubo muerte de gente que tenía solamente la Biblia en sus casas, de gente que profesaba ser cristiana, la mataba, la torturaban. Wow. Tremendo. Entonces, resumiendo, la iglesia de Sardis corresponde a la parábola del tesoro escondido, los que escapan, la reforma. El tesoro escondido, que también representa a Israel. Bueno, veamos el significado de la parábola del tesoro escondido. ¿Qué significa? El tesoro escondido en Mateo 34, el propósito de esta parábola es describir la relación de Israel con este presente siglo. La relación de Israel con este presente siglo. Por eso es que representa a Israel, esta parábola. Dice otra vez, leo, aunque puesto a un lado por Dios hasta que este siglo haya terminado. Eso puesto a un lado por Dios, lo voy a explicar. ¿A qué se refiere eso? Porque Israel, de alguna manera, está presente. Pero la palabra no sería no puesto a un lado, sino que en espera, diría yo, en espera, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Ahí está la palabra correcta, ¿ok? Sin embargo, Israel no ha sido olvidado y este siglo sí tiene referencia a este programa. Observamos, uno, que un individuo, que el Señor Jesucristo está comprando un tesoro, esta compra fue efectuada en la cruz. Dos, este tesoro está escondido en un campo, no visto por los hombres, pero conocido por el comprador. Por eso es que representa a Israel, que está ahí en pausa comercial, porque es el periodo de la iglesia que está evangelizando. ¿Ok? Qué interesante, ¿verdad? Durante el siglo el comprador no llega a tomar posesión de su tesoro comprado, sino solo la posesión del lugar en el cual reposa el tesoro, es decir, Israel. ¿Ok? El Jerusalén, todo lo que es el mapa de Israel, la tierra de Israel. La parábola indica que Yeshua ha puesto el fundamento para la aceptación de Israel en este siglo. Y de hecho, se están convirtiendo muchos judíos ortodoxos, también hay que decirlo, muchos se están convirtiendo, ¿no es cierto?, a Yeshua, están reconociendo a Yeshua como su Señor y Salvador, y eso está pasando. Por eso es que esta parábola es interesante. La parábola indica que Yeshua ha puesto el fundamento para la aceptación de Israel en este siglo, aunque el siglo termina sin que él haya apropiado de su tesoro. Claro, porque cuando venga la gran tribulación, Israel va mucho más. Y Yeshua los viene a salvar casi al final de la gran tribulación. El tesoro será desenterrado cuando él venga a establecer su reino. Israel está ahora ciego, pero le pertenece a Dios. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, avancemos un poquito. Voy a recalcar algo que es muy importante que usted lo sepa. Y lo que voy a decir a continuación, lamentablemente muchos pastores no lo saben, porque la mayoría de ellos no estudian. La mayoría me atrevo a decir que el 80%, escuchen bien, según la encuesta que se hizo en cuanto a la medición cristiana latinoamericana y mundial, esta encuesta le hicieron misioneros, organizaciones cristianas en Inglaterra, y este proyecto dio como resultado que casi, escuchen bien, el 80% de los pastores no tienen un seminario teológico, que la mayoría de las iglesias que salen es porque el pastor tenía a su líder y este líder se enojó con el pastor y este líder levantó su propia iglesia. Y eso, hermano, es interesante. ¿Por qué? ¿Por qué está interesante esto? Porque nos da a entender
que no hay una preparación teológica de pastores seminaristas. Entonces, al ser un pastor seminarista, obviamente que el seminario a ti te ayuda a crecer más. El seminario te ayuda a entender todo el consejo de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento, cómo estudiar el capítulo exegéticamente, hermenéuticamente, te enseñan la hermenéutica, muchas cosas que te ayudan a ti a crecer. Y la encuesta salió como resultado que el 80% de las iglesias, los pastores son prácticamente evangelistas. Cumplen el pastor, pero su llamado, o sea, pastores evangelistas cumpliendo el papel de pastor dentro de las iglesias. ¿Está bien? Amén, está bien, no hay ningún problema. Pero da como resultado, la mayoría de estos pastores son llaneros solitarios y no siguieron estudiando y se quedaron ahí, ¿no es cierto? Y se rodearon de su familia y por eso que están expuestos a no crecer teológicamente. Ahora, no quiero decir que estos pastores no sirven, no. Porque en la misericordia de Yahweh, Dios ha usado a estos pastores para que ganen almas para Yeshua y eso se aplaude. Sino que quiero que lo tome por ese lado, ¿ok? Como que yo estoy desprestigiando a los pastores. No. Sino que estoy dándote una encuesta que se hizo en Inglaterra. ¿Y por qué digo esto? Porque la mayoría, y si es un 80%, es mucho, hermano. 80% de la iglesia actual cristiana, los pastores son solamente evangelistas, no han pasado por un seminario teológico. Entonces, ellos enseñan a la congregación como pueden, pero sí el mensaje siempre es un mensaje evangelístico. Creo que estas iglesias, escuche bien porque esto está bien interesante. Por eso que la tendencia pentecostal, y no solamente la pentecostal, es fomentar más el tema de las lenguas que la palabra misma. Es fomentar más emociones, gritos de la kundalí, lo que vio el mensaje de ayer. Entonces a lo que quiero llegar es que se han formado miles y miles de iglesias en Latinoamérica, en los diferentes países de Latinoamérica, pastores de 80% de pastores que no han salido del seminario teológico y que la mayoría han salido por discusión, porque el pastor se enojó con él, porque este pastor lo hacía muy bien y el pastor se puso celoso, lo echó y este pastor formó una iglesia, etc. Y eso nadie lo puede negar, nadie. Y que estas iglesias, dicho sea de paso, lo que más se halla ahí es mucha alabanza. De repente me ha tocado casos que me han invitado a iglesia, que sí, tenemos un pastor que imagínate, viajando, hermano, viajando a casi un día, 3 aviones, 2 aviones, llegando a ese lugar, estoy hablando en mi caso, que dice, hoy vamos a tener al pastor cuya palabra, y cantan, el grupo alabanza canta 2 horas, y te dan 20 minutos, 30 minutos para explicar la palabra. Y ahí tú te das cuenta cómo estas iglesias ya tienen ese molde. Ya tienen su programa. Su programa es 2 horas de alabanza, 20 minutos de la palabra. Se da un momento para que el pastor pueda hacer el show, pasar a la gente adelante, votarla, tal, dejar que la hermana empiece a cantar, que la hermana empiece a gritar ahí en la iglesia y el pastor le aviva y la hermana empieza. Puro show que nunca se hizo en la iglesia primitiva. Nunca se hizo ese show. Entonces, si usted vio el programa de ayer y si no lo vio, le recomiendo que lo vea. Porque todas las manifestaciones, botar para atrás a la gente, de sacudirse así como que están endemoniados, transferencia de poder, ¿de dónde viene? A ver si usted aprendió el mensaje de ayer. ¿De dónde viene todas esas cosas raras de reírse, la risa santa, gritar, de tirar el saco y botar a la gente? Voy a ver si usted entendió el mensaje de ayer. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque nos hemos conformado a este molde pentecostal, a esta cultura, la palabra clara sería a esta cultura evangélica, que a pesar de todo Dios lo sigue usando, pero a lo que quiero llegar para que me entiendan es que no hubo ninguna preparación donde dile que a uno constituyó apóstoles, profetas, que eso ya pasó ya, me lo voy a explicar más adelante,
evangelistas, maestros. Lo que no ha pasado en el ministerio, y nunca va a pasar, son los maestros. Y no lo digo porque yo sea maestro de la palabra, ojo. Pastores. Entonces, no se le dio oportunidad a los maestros de la iglesia, porque pasaba que el maestro que profundiza, que enseña bien, el pastor no quería tener maestro, que ese maestro le iba a serruchar el piso. Entonces se mantuvo él con los líderes de confianza, con su familia, su hijo tocando la batería, el otro, la hija tocando, cantando, la familia. No está mal, pero lo principal de todo lo que es la raíz hebrea se perdió, y muchos pastores de eso que estoy hablando no tienen ni idea que las 7 iglesias que estamos hablando en esta noche, las 7 iglesias celebraban el Shabbat, celebraban las fiestas del Eterno, y no existían estas marcas de la serpiente Kundalini que entró en los años 1970 hasta ahora. Cuando los gurúes del Tíbet llevaron esa serpiente, a estos gurúes llegaron todos muertos de hambre a Estados Unidos, y ellos levantaron sus escuelas, y Satanás, como era astuto, metió todo en los movimientos, en los moveres pentecostales, y vino una ola de los 80 en adelante de esta fiebre de botar a las personas para atrás, y después, para remate y para ponerle la guinda en la torta, de este movimiento de la Kundalini nace el movimiento profético apostólico de la prosperidad, de cual Sardi es una de ellas. Pero la peor de todas no es Sardi, es la iglesia Odisea, que también nos va a llegar el turno de enseñar, ¿ok? Dicho esto, ¿por qué? Porque entonces la pregunta es, pastor, ¿y por qué? Porque si hablamos de Sardis, la palabra Sardis quiere decir los que escapan. Y ya te dije, es el periodo donde Martín Lutero protesta de todas las aberraciones que él ve. Era un fraile. Entonces, ¿qué nace ahí? Nace una iglesia protestante. Y esta iglesia protestante se divide. Están los luteranos. Por ejemplo, Martín Lutero. ¿Cómo usted podría decir, bueno, entonces la verdadera iglesia es la iglesia de los luteranos? Porque los luteranos vienen de Martín Lutero, por eso se llaman luteranos, iglesia luterana. Entonces usted podría decir, entonces, pastor, la iglesia que es verdadera es la que es de Lutero, ¿ok? Y si yo le digo, por ejemplo, que en la iglesia luterana hay pastores homosexuales y que los pastores casan a hombres con hombres en la iglesia luterana, ¿qué tal? Entonces, ¿usted sería de la iglesia luterana o no? Entonces, hay más de 44.000 divisiones de iglesia, de donde cada uno enseña lo que entiende. 80% de los pastores son solamente evangelistas, pero cumplen pastores. Entonces, la iglesia no ha crecido en palabra, en la verdadera palabra de Yahweh. Porque cuando hablamos nosotros de volver hebrea, no es entrar a un movimiento, sino cuando hablamos de volver a la raíz hebrea, es decir, volvamos como la Biblia, los Hechos de los Apóstoles, dice que la iglesia crecía, era la palabra. No había maromas en la iglesia primitiva, había palabra, enseñanza, todo el día, hermano, el Shabbat. De hecho, en el Shabbat todo el día se enseñaba la Torá, todo el día, palabra, y dice que la palabra crecía, y crecía la iglesia, donde hay palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es lo que el diablo no quiere que se enseñe en las iglesias. El diablo trata que el pastor enseñe los mismos mensajes, un mensaje evangelístico, para entretener a la gente, y así la gente se mantiene esclava de un sistema donde se habla lengua, se grita. Y fíjese que la mayoría de los congresos apostólicos que se hacen ahora, ¿de qué? Lo que más se ve no es palabra. Y de hecho, algunos ni enseñan, hermano, algunos apóstoles leen el versículo. Mira, leen el versículo y uno piensa que van a predicar el versículo, y leen el versículo y dice, Dios mostró algo. Y empiezan a llamar a la gente para votar a la gente. Entonces, por eso que la parábola del sembrador que vimos,
dice que el que sembró en buena tierra produce hasta un 100, hasta un 60 y hasta un 30 por uno. ¿Y eso por qué es un 100, un 60 y un 30? ¿Por qué no es al revés? ¿Por qué la parábola no dice y crecerá a un 30, a un 60 y a un 100 por uno? Porque la parábola del 60, el siglo, ¿cómo termina el siglo? ¿Cómo termina el reinado, la proclamación del evangelio en este siglo? Y se dice 100, 60 y 30, es porque la tendrá oposición, que de una cosecha de 100 que comenzó con la iglesia de Éfeso, va a terminar con un 30% en la iglesia de la Odisea. ¿Qué tal te parece eso? Es decir, que en este siglo hay menos palabra, hay más show en la iglesia, entonces no estudia la palabra, y al no estudiar la palabra, el diablo gana ventaja. ¿Qué pasó en este periodo de la iglesia de Sardis? En este periodo de la iglesia de Sardis esta noche, se le conoce como el periodo del oscurantismo, porque Sardis, los que escapan, representa que ahí nadie podía leer la Biblia como yo la tengo ahora, porque los únicos que la leían eran los sacerdotes. Y en latín. En latín. Usted no podía tener, y en ese tiempo de 1500, cuando la Iglesia Católica tenía todo, ella era el Estado, era todo, el poder absoluto de todas las cosas. Entonces, mucha gente no entiende esto. Entonces se levantan miles de iglesias predicando, pudiendo predicar lo que ellos pensaban, hermano. Entonces se levanta un siglo donde la oposición a la palabra es solamente, en vez de ser un 100% de cosecha, en este siglo tenemos un 30% de cosecha. ¿Por qué? Porque la iglesia está entretenida con los shows de los profetas y de los apóstoles. Ya no hay palabra. Cuando nosotros hablamos de Shabbat, la mayoría de la gente, y claro, y quizás porque como es gente ignorante que no sabe, hermano, piensa que nosotros de Shabbat, celebrar Shabbat, ellos piensan que estamos judaizando porque tenemos que estar todo el día así como santo, amén, aleluya. Que Shabbat es no hagas esto, no toques, no hagas esto. Y eso es lo que Jesús denunció que hacían los fariseos. Ellos provocaron de no tocar, de no comer. Por eso que acusaron a Jesús de haber profanado el Shabbat. ¿Por qué? Porque Jesús era alegre en el Shabbat. Jesús en el Shabbat sanó, comió bien con los discípulos, cantó, alabó, llevó el evangelio, sanó a mucha gente y lo acusaron que había profanado. ¿Por qué? Porque Yeshua es el Señor. Shabbat es alegría. Shabbat es pasarlo bien. Shabbat es alegrarte porque estamos escudriñando la palabra de Dios a profundidad. Shabbat es cuando nosotros nos unimos, nos perdonamos los unos a los otros. Es cuando estamos comiendo la jalá, estamos comiendo el jugo la vid, que es la verdadera Santa Cena. Para mi esposa no le gusta que diga esto, pero es para que me entiendan los nuevitos, la verdadera cena, por así decirlo, porque tampoco es Santa Cena. No existe la Santa Cena. Esta tradición de comer el pan y vino no viene tampoco, viene antes de Moisés. ¿Cómo? Sí, antes de la fiesta de Pesach. ¿Cómo? Sí. Si viene la fiesta de Pesach, se comió el pan y el vino, ¿y acaso qué le dio Abraham a Melquisedec? ¿Y qué le dio Melquisedec a Abraham? Dice que es pan y vino. Porque el pan y el vino siempre representó la obra de redención que iba a ser el Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y por eso que nosotros, al comer el pan y el vino en el Shabbat, estamos recordando Génesis, la promesa de 3:15, que ésta te herirá la cabeza y te irá a hacer cascañar, de que la simiente saldría un Salvador. ¡Wow! ¿Y cómo empezó a recordarse ese Salvador? Hasta que con el pan y con el vino, porque Jesús dijo: este pan es el cuerpo, mi cuerpo que fue molido por vuestros pecados. Y este vino es el vino del pacto renovado en mi sangre. Ahí está. Y por eso que entendemos que ahí el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación. O sea que si Abraham fue bendecido por Melquisedec y Abraham comió pan con Melquisedec y vino, Abraham ya está en la venida de Yeshua HaMashiach, ¡wow!, como Salvador del mundo. Y Abraham y Melquisedec están antes que Dios le diera las leyes a Moisés.
¿Por qué el Shabbat al medio comienza poniéndose el sol y no comienza de mañana? Porque en el Génesis un día para el Señor es cuando el sol se esconde y no cuando el sol nace. ¿Y por qué eso? Porque nos recuerda el Shabbat de dónde nosotros hemos venido. Nos recuerda de cómo cuando la tierra estaba en tinieblas y Dios dijo, sea la luz. Ahí comenzó el Shabbat. ¿Cómo comenzó el Shabbat? Es el día que Dios descansó, el día en que Dios crea todo y Él descansa y Él dice, esto tiene que quedar grabado para las generaciones venideras, que soy yo el que hizo los cielos, la tierra, el jardín, yo lo hice, para que no estén después adorando a la luna, para que digan que fue creado por los marcianos, para que después no digan que fue creado por Lucifer, para que después no digan que civilizaciones del más allá crearon estos extraterrestres ancestrales que crearon las pirámides. No. Dios se siente. No sé por qué esto les cuesta, hermano. Aquí en esta noche hay revelación pura. Yo no sé por qué esto, hermano, es revelación que solamente la reciben los entendidos como usted que está en esta noche. El Shabbat representa de que esto que estaba en tinieblas, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y tinieblas cubrían los abismos. Tinieblas. Y viene Yahweh y por su boca sale la menra, por su boca sale Yeshua, la palabra, el verbo que se hizo carne. ¡Pum! Yeshua es la luz. Sale Yeshua, que es la palabra, y empieza el Shabbat. ¿Por qué el Shabbat, repito, comienza al atardecer y no en la mañana? Porque nos recuerda cómo Dios, de esto que estaba en tiniebla, lo sacó a la luz. De nosotros que hemos venido en tiniebla, pregunta, ¿usted vino en luz a Dios o Dios lo sacó de las tinieblas? Dios lo sacó de sus pecados, Dios lo sacó de su idolatría. ¿Ah? Nosotros celebramos el Shabbat porque sabemos que el Shabbat, como Dios nos llamó. ¿En qué momento? Estábamos en tinieblas. Como dice el libro de Hechos de los Apóstoles, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Cuántos dicen amén? Y que reciban y que sacan de la potestad de Satanás y que reciban por mí perdón de pecados, dice Yeshua, y herencia entre los santificados. Yo no sé por qué a la gente le cuesta tanto entender eso, que el Shabbat de los judíos, el Shabbat dice que Dios descansó, hermano. Y el Shabbat nos recuerda que representa la eternidad donde Dios está presente. Por eso que la Biblia dice que en el Shabbat, el día santo, Dios santificó. ¿Por qué Dios santificó ese día? Porque nos está diciendo que va a haber un milenio santificado donde no habrá llanto, no habrá dolor, hermano, no habrá guerra, no habrá violencia. El shalom quiere decir no solamente quiere decir paz, quiere decir un estado de bendición, un estado de alegría, un estado. Por eso que los fariseos corrompieron el Shabbat. El Shabbat representa alegría, bendición. Yahweh está con nosotros, alegrémonos, dancemos, estudiemos. Yo no sé por qué le cuesta tanto entender. Y si usted dice que su pastor le dice, no, eso es para los judíos, entonces muéstrele Isaías 56:6, donde dice que todo extranjero que abrace lo bendeciré en mi casa y será bendecido. Muéstrele ese pasaje en Isaías 56:6. Extranjero que no era judío. ¿Por qué? Porque el Shabbat representa cuando estemos con nuestros cuerpos glorificados y estemos viviendo una eternidad. Por eso es que el Shabbat lo celebramos, porque lo que se viene es nuestro futuro. Por eso cuando Yeshua, antes de morir, ¿qué hizo? Comió la jalá y tomó la copa, celebrando ahí el Shabbat con sus discípulos, ¿o no? Claro. Dijo, ya no voy a tomar más esto cuando lo beba con ustedes en el reino con mi Padre. Ahora que los fariseos hayan trastocado el Shabbat y lo hayan llevado con una mala enseñanza para que no comas, no hagas esto, no te muevas, no tomes leña. Y Jesús criticó eso porque ellos fueron los responsables, hermanos, de profanar el Shabbat. Ellos lo profanaron, poniendo más de... ¿Sabe usted que los fariseos pusieron 6.000 leyes más, le agregaron al Shabbat? O sea, le agregaron más mandamientos que lo que Dios había dicho, que guárdalo, ¿cierto?
descansa. Y ellos le pusieron que no podían mover un pie, que no podían matar la mosca, que no podían ir al baño, o que incluso hasta no se podía hacer en el baño el Shabbat. Imagínate, hermano, un peso, una carga. Puede ser que Yeshua les dijo ustedes ponen peso a los prosélitos, cargas tan difíciles que ustedes mismos no las llevan. Generación de víboras, le dijo. Dicho esto, hermano, las 7 iglesias de las que estamos viendo, escuchen, hasta el año 325, toda la iglesia de Hechos de los Apóstoles, cuando cae el Espíritu Santo, celebraban el Shabbat y la fiesta del Eterno. Y escuchen bien esto, así si me van a entender bien lo que voy a decir. Por eso que yo en mi libro, injertado, yo dejo casi 2 capítulos para hablar sobre la ruptura del verdadero mesianismo de los judíos que se habían convertido a Yeshua, de los gentiles que habían abrazado a Yeshua, eran uno solo. En el Shabbat se daba la fiesta del Eterno y había palabra, lo que más había, palabra. Y la iglesia crecía, dice. En el año 325, ¿no es cierto?, es Constantino, el primer papa o emperador de Iglesia Católica, para que me entiendan los nuevitos, y declara que los judíos no pueden celebrar el Shabbat, que los judíos mesiánicos no pueden comer comidas kosher, no pueden circuncidarse, y todo lo que Dios había prometido como celebrar el Shabbat ya no se podía. Bajo pena de muerte, tortura y cárcel. Entonces, ¿qué le pasó a la iglesia primitiva mesiánica con la gentil que eran uno solo? ¿Qué pasó? Entonces aquí hubo una ruptura. Y aquí nace la teología de Lazo, donde ahora la iglesia reemplaza a Israel, dejando el Shabbat. ¿Por qué? Un cristiano gentil celebraba el Shabbat, era culpable como un judío. Y de hecho, todas las sinagogas, estas iglesias no eran iglesias, eran sinagogas, por si acaso. ¿Ah? No voy a creer que era una iglesia. Porque el mensaje de nuestras Biblias, estas palabras iglesia, eran cajales, eran sinagogas, donde los maestros eran judíos, discípulos de los discípulos de Jesús. Los padres de la iglesia como Policarpio, etcétera, eran irineos, eran discípulos de los discípulos de Jesús, y como buenos discípulos de ellos celebraban el Shabbat, hermano. Eso lo ratifica Santiago, el hermano de Jesús, que era pastor de la iglesia en Jerusalén, Santiago. Lo ratifica él. ¿Qué pasó? Entonces, si tú eres cristiano y tú celebrabas el Shabbat gentil, tú eras bajo sentencia de muerte o de ir a la cárcel. Entonces, nace un cristianismo que deja sus raíces hebreas. Entonces, no hable de Shabbat. Entonces, este cristianismo que nace es un cristianismo con doctrina católica, y los protestantes, porque la iglesia de Sardis representa los protestantes, Martín Lutero, se nacen con Martín Lutero, adventista, hermano, wesleyano, episcopal, Asamblea de Dios, y se perdió todo el rastro de nuestras raíces. El árbol te da manzanas, el árbol te sirve para la sombra. Qué rico tener un árbol que te da mucha sombra. Aquí en Paraguay hay un árbol que a mí me llama mucho la atención, y yo digo, cuando miro a ese árbol, yo digo, ¿cómo Dios es tan sabio? Hace tanto calor que hay un árbol que es como un paraguas, que su hoja no nace así, su hoja es como un trébol grande, el árbol es grande, y te hace una sombra, y cuando tú estás debajo, o sea, mucho calor que haga, es como que el aire, el mismo árbol te da aire acondicionado, aire. Ese árbol está en Paraguay, lo único acá en Paraguay. Pero cuando se cae la hoja, tenés que sacar así una hoja del suelo, pero te da una sombra. Lo que sustenta el árbol, que te da sombra, te da fruta,
¿Mm? Te da oxígeno para respirar, porque los árboles te dan oxígeno para respirar, nos protegen de los rayos ultravioleta. No es nada. Y como la raíz no se ve, pero sí se ve lo otro, tú te beneficias de lo que se ve. Las raíces hebreas no se ven, pero la iglesia cristiana no pudo haber nacido, o la iglesia católica, mejor dicho también, la iglesia católica, la iglesia cristiana, estas iglesias no hubiesen existido si no hubiese salido de un remanente de 12 discípulos de Jesús que celebraban el Shabbat y que escucharon muy bien lo que Jesús dijo como su maestro: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Yo no he venido a abrogar lo que mi Padre les enseñó, yo he venido a embellecerla, a cumplirla, porque yo soy el Señor del Shabbat. Pastor, ¿para dónde me quiere llevar? Te estoy diciendo que lamentablemente, si estabas en el tiempo de la iglesia de Sardis y te le ocurría celebrar el Shabbat, entraban los romanos y era comida para los leones. Eso fue lo que pasó. Y por eso es que nosotros enseñamos en este libro ese periodo. Y muchos pastores no lo saben. Pero sí critican que tú celebras el Shabbat. Sí critican que eso no es de los judíos. No. O sea que la iglesia de ahora deberían todas estar celebrando el Shabbat. Correcta. No como lo celebran los judíos ortodoxos, que es una manera más fuerte, más ortodoxa, sino que una manera más light, por así decirlo, para que me entiendan los nuevitos. ¿Ok? Como lo hacemos nosotros. Y eso fue lo que pasó y eso no se cuenta. Eso es todo, ahí. Y los monos siguen al otro mono. Entonces, pastores son expertos para decir, judaizar. Y tampoco ni saben lo que es judaizar, hermano. No, está judaizando. No, el Antiguo Testamento es ley. Y ahora estamos hablando de la ley y esa cuestión de la gracia es otra mentira del diablo, hermano. Bueno, no sé si me logran entender. Por eso que yo, como maestro que soy de la palabra, al entender esto, a la escuela creen que yo no escudriñé. Yo a veces, hermano, yo me paso días completos estudiando. Noches completas estudiando. Porque me gusta, porque me apasiona, es mi pasión. Así Dios me llamó. De hecho, el día que yo era músico, le dije: Señor, si tú me llamas al pastorado, yo quiero ser maestro de la palabra. Le dije, yo me acuerdo que le dije: yo no quiero ser pastor, maestro de la palabra. Dije. Yo me acuerdo el día que yo lo dije, teniendo 16 años de edad. Y Dios me tomó la palabra y yo fluyo como pastor. Por la gracia y la misericordia del Espíritu Santo y de Dios. Porque soy lo que soy, gracias a Dios. Y no es para vanagloriarme, sino para contarles a ustedes de cómo todo esto se perdió, pero cómo ahora Dios, porque se están cumpliendo los tiempos finales con la venida de Yeshua, cumpliéndose, entonces Padre está llamando a una restauración hasta que el tiempo, dice, hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, vendrán tiempos de refrigerio. Nosotros estamos en estos refrigerios, como dice Pedro, cuando le predicó a la multitud en Hechos de los Apóstoles. Pablo dice: vendrán tiempos de refrigerio hasta la restauración de todas las cosas. ¿Y qué es lo que se necesita ser restaurado? Esto que yo le estoy explicando, que tú, el Shabbat, que no te va a caer un rayo encima porque estás celebrando el Shabbat. O sea, celébralo a mucha honra. Celébralo a mucha honra. Porque estás, y esto es lo que está siendo restaurado. Y por eso que hermano, me gusta decir movimiento porque no es movimiento, sino que estas naciones, estos hermanos que están teniendo esta luz de volver a las raíces, porque estamos viviendo un evangelio de la prosperidad, un evangelio de falsos apóstoles, y eso está, hermano, la raíz. Pero ahora esa raíz está saliendo, hermano. Y este llamado de volver a la raíz hebrea se está extendiendo a nivel mundial como ustedes no se imaginan. Claro, como alguien dice por ahí, el Shabbat sí es un pacto. Es un pacto, claro que sí, de generación, y es un pacto perpetuo. Un pacto, ¿por qué es perpetuo? Porque ahí la palabra te lo dice. Es porque el Padre descansó cuando creó la creación. ¿Y por qué es perpetuo? Porque esto se va a perpetuar hasta que estemos en el reino con Yeshua y lo vamos a celebrar con Él. Porque Él es nuestro verdadero descanso. Venid a mí todos los que están cansados. Yeshua es nuestro Shabbat. Amén. Bueno, la iglesia de Sardis, vamos a entrar un poquito ahora de lleno a esto. La iglesia de Sardis estaba en una montaña, aquí vamos a volver atrás,
la iglesia estaba en una montaña inexpugnable, se sentían, era una región de sus habitantes, eran muy orgullosos, eran muy vanagloriosos, muy confiados que nada les iba a pasar. Y ¿quién fundó la iglesia? Obviamente, según Hechos de los Apóstoles 19, donde dice que Pablo llevó el evangelio a toda Asia, el responsable fue Juan, apóstol, el apóstol Pablo, y aquí hay llama Mileto, y Mileto Sardes, muerto en el 180, fue obispo venerado como santo por la iglesia católica. Ojo, nosotros no hacemos eso, pero para que ustedes entiendan. ¿Por qué? Porque fue uno de los padres de la iglesia de Sardis. Ahora, él no era católico, ojo, pero los católicos lo veneraron como santo, pero él no era católico, él era mesiánico, él, de hecho era judío. Miletón era judío, ¿ok? Pero judío mesiánico, ¿ok? Yeshua, y había sido influenciado por la carta de Juan, el apóstol. Miletón es importante, ¿por qué? Porque él asentó las bases de una buena enseñanza en Sardis. Porque él compiló el primer canon del Antiguo Testamento. Miletón fue el que lo compiló, siendo él el responsable de tener el primer canon del Antiguo Testamento. Fue un hombre muy instruido, y por eso es que hasta el día de hoy se le venera, porque fue un hombre que leía, ¿no es cierto? Enseñó a Yeshua, hizo una apologética sobre el cristianismo, defendió el cristianismo, ¿no es cierto? El mesianismo, y es muy recordado hasta el día de hoy dentro de lo que es también la doctrina católica, pero ojo, era judío, ¿ok? Mesiánico. Muy importante, y fue uno de los pilares ahí para que naciese esta iglesia de Sardis, ¿ok? Contexto histórico de la iglesia: ciudad importante en el mundo antiguo, construida en una meseta en la colina, como ustedes, de bordes o laderas verticales, con lo que hizo naturalmente una fortaleza. Se sentía muy fortalecido, conocida por su producción de lana. Desarrollaron el proceso de teñir la lana también. Tenían río que traía sus corrientes oro y plata. Atención con esto: pasaba cerca de la ciudad de arriba un río donde sacaban pepitas de oro. Atención con eso, ¿ok? Se dice históricamente que en Sardis se inició la construcción de las primeras monedas de oro y plata. O sea, la congregación era de la prosperidad. Congregación de la prosperidad. En la base de su ubicación pasaba una de comercio importante en el Medio Oriente. También fue centro de adoración de Cíbeles, la diosa del amor. Otra vez aquí está el templo a la diosa de Semidami, lo que hemos estado hablando en las otras iglesias. Aún son visibles las ruinas del templo de la Acrópolis dentro del Imperio Romano. Eran conocidos y lamentables sus excesos en la adoración a esta diosa Semiramis, etc. El mismo culto pagano a Nimrod y su esposa, la diosa del amor. Fue invadida y sitiada 2 veces. Como era tan inexpugnable, y el padre Yeshua le dice, vigila. ¿Y por qué se repite tanto la palabra que vigile? Porque resulta que en esta ciudad, los persas en el año 500 entraron en el día menos pensado, por el lugar menos pensado, porque como era una fortaleza, Ciro entró por ahí. ¿Y qué hizo? Invadió la ciudad y conquistó la ciudad. Se volvió a reconstruir y se sentían muy seguros, y nuevamente Antíoco Epífanes, en el año 200, nuevamente entra a Sardis. Por el mismo lugar, o sea que los no estaban ahí vigilando. Por eso que le dice, sé vigilante, vigila. A lo que le había pasado, Yeshua le está hablando, a que los que vigilando, ¿ok? Porque se habían olvidado, cuando hay plata, cuando hay oro en la ciudad, cuando hay un evangelio de la prosperidad, tú no tienes para qué vigilar si ya el dinero es tu Dios, el Dios Mamón. ¿Ah? Precisamente por las laderas verticales que fue sitiada al no ser vigilada, como decía 1 Corintios 10:12. En el año 17 fue casi destruida nuevamente por un terremoto. Y ellos en un periodo de 10 años, construyeron la ciudad. Después que el terremoto la devastó, había tanta plata, había tanta gente pudiente que la reconstruyeron. Actualmente está en ruinas. Entonces dice, escribe
Apocalipsis 1:6. Escribe al ángel a la iglesia de Sardis, el que tiene las 7 espíritus de Dios, las 7 textos. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. No, vela, ahí está, vela, vendré sobre ti como ladrón. Y claro, y estos ejércitos entraron como ladrón en la noche. ¡Wow! Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No sabrás. Es decir que habrá una hora que alguien la tiene que saber cuando venga Yeshua. Se contradice porque dice que el día y la hora nadie lo sabe. Pero aquí hay como una contradicción porque no sabrás la hora que yo vengo. ¿Por qué es así? Punto número 1. Porque si bien no sabemos la hora, sabemos que Yeshua tiene que presentarse y el shofar tiene que sonar, el gran shofar, en la fiesta de las trompetas. Y que en Apocalipsis, dicho sea de paso, existe o sea, que está la enseñanza ahí de la 7ª trompeta, donde Dios dice claramente que aquí se termina todo. Que en la 7ª trompeta dice se termina el misterio y el pueblo sube a la presencia de Yahweh. Ahí es el arrebatamiento, que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Lo voy a enseñar eso, no te preocupes, lo voy a enseñar más adelante eso, ¿ok? Pero tienes unas pocas cosas que en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Quiere, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bueno, el nombre de una iglesia muerta. El pasado no determina tu futuro. Empecemos a analizar. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que los 7 espíritus de Dios. ¿Qué significa esto? Para esto tenemos que ir a Isaías 11:2, porque los 7 espíritus de Dios, dice, el que dice los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Qué significa esto? Y atención con esto porque esto está muy interesante. Los 7 espíritus de Dios están representados en la menorá, que estaba en el lugar santo, que representa la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Yahweh. ¿Por qué dice, escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios? ¿Por qué le está hablando de los 7 espíritus de Dios? Porque era una iglesia muerta, no tenía el Espíritu Santo de Dios. Por eso que le dice, tienes que vive, pero estás muerta. O sea, es una iglesia que hace todo el show. Predica, evangeliza, ¿no es cierto? Una iglesia que está trabajando para Cristo, para Yeshua, pero que está... ¿Cómo es eso? Es decir, ¿por qué está muerta? Que resulta que su Dios era el Dios Mamón. Es interesante saber que en esta iglesia no hay persecución. Aquí ya no hay persecución. Estaban viviendo bien, tenían un río donde sacaban oro, una ciudad pudiente, una iglesia acomodada, una iglesia que predicaba el evangelio del oro que se conseguía ahí en el río, una iglesia de la prosperidad. ¿Y por qué le dice al que tiene los 7 espíritus? ¿Por qué? Porque si vamos a Isaías 11:2, es importante que leamos Isaías 11:2. La menorá representa los 7 espíritus de Yahweh, que también dice Apocalipsis 1:20. ¿Okay? El misterio de las 7 estrellas que has visto y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Que se supone que las 7 iglesias tienen que estar con el candelero, con la presencia de Dios. Porque la menorá representa justamente la presencia de Dios en sus 7 espíritus de qué. Vamos, Isaías 11. En Isaías 11:1 dice, saldrá la vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y hablando de Yeshua, y reposará en él el Espíritu de Jehová, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. O sea, la presencia estará con él. Espíritu 1 de sabiduría. Espíritu de inteligencia. Wow.
espíritu de consejo, espíritu de conocimiento y de temor a Yahweh. ¡Wow! Estos 7 espíritus representan la menorá. Que esta iglesia que dice que vivía, no los tenía, los había perdido. Por eso que es interesante al decir que estos espíritus son el mismo carácter de Yahweh que tiene que estar en nuestra vida. Es propósito de Dios que Él esté contigo. Amén. Porque eso significa que tú nuevo nacimiento, está el Espíritu de Dios contigo. 2. Cuando está el Espíritu Santo, Él te da sabiduría. Amén. Sabiduría para dirigirte en esta vida, para tomar buenas decisiones. Te da espíritu de inteligencia, te vuelves inteligente y la gente lo ve. Te da espíritu de consejo. La palabra te aconseja y después tú puedes aconsejar a otras personas como predicador. De poder, que el Espíritu Santo obviamente, que poder. Mayores cosas haréis vosotros que la que hice yo cuando venga el Espíritu Santo, dice Yeshua. ¡Wow! Espíritu de conocimiento. Ya no eres de la iglesia pentecostal, donde puro show, puro hablar en lengua y nada de palabra. Donde se cantan 2 horas y se predica 10 minutos. Ahí está. No. Usted tiene conocimiento. ¿Cuántos de ustedes que están aquí, y no lo digo por vanagloria esto, no, pero es una verdad, es una realidad, que muchos hermanos, ¿cuántos de ustedes que llevan aquí han aprendido con otros? A mí muchos hermanos me dicen, pastor, con usted, con su ministerio, yo he aprendido más que 50 años que estuve en la iglesia. En un año he aprendido 50 años en mi iglesia. ¿Por qué? Porque cuando está el Espíritu de Yahweh hay conocimiento, hay inteligencia, hay sabiduría. Y eso es lo que esta iglesia no tenía. Amén. Y muchas iglesias no lo tienen. Espíritu de conocimiento y de temor. Cuando hay palabra de Dios en tu vida, hay temor de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Santifícalos, Padre, en tu verdad. Jesús oró, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra, ¿qué es lo que hace la palabra? Nos santifica. Y esto es lo que perdió esta iglesia. Pertenencia a Dios. Los 7 espíritus de Yahweh ya no los tenía. Comenzó bien, pero está terminando mal. ¿Qué tal? Ahora, ¿por qué dice las 7 estrellas? Porque esta iglesia, en esta ciudad, se adoraba a la diosa de la astrología, que su esposo era Osiris, era Marduk, su esposo era Nimrod, el dios Sol, el dios de los astros, de la astrología, y como era una ciudad con tendencia, el día que tú nacías te ponían un horóscopo, y dicho sea de paso que hay muchos hermanitos que están escuchando y dicen, hermano, ¿qué signo eres tú? Ay, yo soy Acuario. Ay, yo soy Virgo, pastor. Ay, yo soy Cáncer, tengo carácter fuerte. Mire, hermano, o sea, te asignan algo y tú más encima te los atribuyes. Y más encima cuando compras el periodo, lees qué signo el tuyo. Acuario, ¿qué? Acuario. Hombre que va a recibir una fortuna. Acuario, carácter de líder. Ese soy yo. Basura, hermano. Eso fue lo que hizo Nimrod. Hacer que la gente no confiara en Dios. Que no se comunicara con Dios. Se comunicara con los astros. ¿Qué dice Isaías en Babilonia? Estos los que se entontecen con sus astros, con sus estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar sobre ti. ¿De dónde era este culto en Sardis? Era el mismo dios Nimrod, a la misma diosa de la astrología, de las estrellas. Venus. Planeta Venus. La diosa Venus. Entonces, ¿qué dice? Dice, el que tiene las 7 estrellas, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y las 7 estrellas dice esto, porque las estrellas representan que Yeshua, por él y por medio de él, fueron creados las estrellas, los planetas, nosotros, los principados. Es decir, que le da a entender que el que está escribiendo es Yeshua mismo, el que tiene el control de todo el universo. Que el universo fue hecho. ¡Qué tremendo mensaje!, ¿verdad? Para no estén pensando en la astrología, en el Dios de los astros. No, yo soy el que tengo las estrellas. O sea, Él es el creador del universo. Él te está hablando en esta noche. ¡Wow! Pastor de esta iglesia se llamaba Osísimo.
Sósimo, perdón, Sósimo. Hemos escudriñado la historia de esta iglesia y hay unos historiadores que dicen que se llama Sósimo, el pastor. Y resulta que Sósimo significa el que. O sea, el pastor se llamaba Sósimo y su traducción era el que vive. Y por eso tienes nombre de que vives. Claro, o sea, te llamas el que vive o yo vivo, pero estás muerto. Imagínense un pastor muerto. Y a mí lo que a mí más me llama la atención, hermano, que es una iglesia, hermano. Entonces, no se asombre que no todo lo que brilla es oro, hermano. Hoy vemos iglesias, hermanos, con escenarios, con luces, con pantallas LED, hermano, con tremendos coros de alabanza, hermano, que parecen conciertos, verdaderos conciertos, hermano. Butacas, hermano. Yo no estoy en contra de eso, sino que a lo que te quiero llevar es lo siguiente. Y que el pastor predica muy bonito y empuja a la gente para atrás, ¿eh? Que hay sanidad, ¿eh? La gente es sanada, hermano. ¿Sabe que yo estaba viendo un video que casi me hizo llorar? No, me hizo llorar de impotencia, hermano, porque hay videos, hermano, de cortos pastores, los más reconocidos. Por ejemplo, hay un video que no te lo voy a mostrar porque no me va a dar el tiempo. Que una mujer se hacía como que tenía el brazo torcido, ¿ya? Está Luna, casi Luna lo sanó a esta mujer, y después se ve a la misma mujer en la iglesia de Guillermo Maldonado, con la misma mujer, muestra video, con otra ropa vestida, y lo mismo, y ellos le sanan el brazo. O sea que el mismo show, y se descubrió, hermano, que hay pastores que pagan para que se hagan los enfermos, para que lleguen cojos que no pueden caminar, y ya... Hermano, hasta ese límite hemos llegado. Entonces, tienen nombre de que vive. Hay muchas iglesias que son muy lindas, ¿eh? Tienen más de 1000 miembros, pero están muertas delante de Dios. Que su río es río de oro. Que por su iglesia pasa un lago, un río donde hay mucho oro en la prosperidad. Apóstoles. Apóstoles que tienen nombre de que viven, pero están bien muertos, hermano, para Dios. Porque han hecho el evangelio mercadería. Nosotros no estamos en contra de la prosperidad. O sea, digamos, no estamos en contra de la prosperidad porque la prosperidad es una bendición de Dios. Pero fíjate lo que la Biblia dice sobre el dinero. Y tenemos que verlo, hermano, porque esto está interesante. Primera Timoteo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieran enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias dañosas, necias y dañosas, que hunden a los hombres destrucción y perdición. Los que predican el evangelio de la prosperidad, en vez de que seas próspero, te llevan a una perdición y una destrucción si tú estás dentro de estas iglesias. Clarito como el agua. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, la cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. El evangelio de la prosperidad, su mensaje es codiciar para que tú seas rico. Decreta el reino ahora. Decreta, obliga a Dios a que te dé el Ferrari, a que te dé plata. Ahí está. ¿De dónde viene esta enseñanza de decretar, de pensarlo y que Dios te lo va a dar, hermano? Metafísica. ¿Y de dónde viene la metafísica? De la Kundalini. Porque dentro de la filosofía de la Kundalini existe una filosofía, doctrina de la misma, del Tíbet, donde ahí te enseñan a que tú visualices puede ser tuyo. O todo lo que tú sueñas puede ser suyo. Después que termine este mensaje, vea y ponga ahí en el tío Google y ponga metafísica. Y la metafísica es desear obtener todo lo que tú no tienes con solo hablarlo, con soñarlo, con solo decirlo y creerlo, ya es tuyo. Un evangelio materialista que está basado en todo lo que es buscad primeramente el reino de Dios y todo lo material, todas las cosas serán añadidas. Primero arriba, pero esto es al revés. Primero la riqueza y si Dios me da, le sirvo.
iglesia de que vive, pero está muerta. Ahí está, clarito como el agua. Ahora, entro aquí y lo voy a decir rapidito esto. Cuando Pablo escribe a la carta de los Efesios, a la iglesia de Éfeso, dice, y él constituyó a unos apóstoles, profetas. Mira, acá está todo el ministerio en la mano. Acá, mira mi mano, mira. A unos constituyó, dice, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. Los 5 ministerios Dios los puso en nuestras manos. Los 5 ministerios. Este dedo, si tú no tuvieras este dedo, con este dedo sería difícil poder agarrar, por ejemplo, mira, si yo agarro esto así, se me es difícil. Pero el primero que va hacia adelante y el que agarra es el pulgar. Ahí está. El pulgar es el primero que agarra. Y el pulgar agarra y los demás agarran. ¿Por qué es importante el pulgar? Porque si tú no tuvieras el pulgar, te costaría mucho poder las cosas. No sé si se entiende. ¿Qué representa el pulgar? El pulgar representa los que pusieron el fundamento, los apóstoles. Que hay 12 columnas en la Nueva Jerusalén que representa el fundamento que es Yeshua, y él puso a sus 12 apóstoles porque por esos 12 apóstoles se extendió el evangelio por toda Asia Menor. Y cuando Pablo dice, yo soy el último de los apóstoles, es que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dijo, yo soy el más pequeño, pero soy el último. Es decir, que Pablo dijo, cuando dijo, y cuando habló, dice, vendrán falsos apóstoles. Eso fue lo que dijo. Pero Pablo dijo, vendrán más apóstoles. Muéstrame un pasaje donde Pablo dice, vendrán más apóstoles que yo. No. Dice, yo fui el último de los, porque para ser apóstol tú tenías que haber estado con Jesús, tenías que haber visto a Jesús, o si no, no podías ser apóstol. Y los ancianos de la iglesia sabían eso. ¿Y por qué Pablo? Porque Pablo tuvo una experiencia con Yeshua, se le apareció Yeshua. Entonces, si tú te dices ser apóstol, te le apareció Jesús, habló contigo Jesús, estuviste con él, comiste con él físicamente, no, entonces no puedes ser apóstol, no calificas. Porque según la tradición de los ancianos de Jesús, apóstol solamente era, repito, el que había estado con Jesús, el que había dormido con Jesús, el que había escuchado, viéndolo con sus ojos, ese solamente podía ser apóstol. Y por eso yo soy el último de los apóstoles. ¿Por qué este dedo? Porque los apóstoles nos dejaron que esto de la predicación del evangelio la transmitieron. Ahí está, el dedo. Este dedo que acusa, ¿cuál es? Es el profeta. Cuando usted va a acusar a alguien, ese fue el profeta. ¿Y los profetas quién fue? Juan el Bautista, fue el último de los profetas. ¿Por qué el último profeta? ¿Por qué? Porque Agabo en los Hechos, ese es un profeta que estaba ahí, pero ahora, ¿por qué Juan el Bautista es el último profeta? Resulta que la Biblia dice que Pablo dice, ahora tener la palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque aquí está tu pasado, tu presente y tu futuro. Yo no necesito que venga ningún profeta a decirme, dime que hagas esto. No necesito, porque aquí la palabra ya me lo dice todo. Aquí está mi bendición. Aquí es el manual de mi vida, el manual de mi conducta, de mis hechos morales, de cómo yo puedo cómo yo puedo ser bendecido. Si usted quiere la bendición y le gusta el evangelio de la prosperidad, sé que la Biblia dice en Deuteronomio 27 que acontecerá que si oyeres y atendieres la voz de Yahweh para guardar, para cumplir todas estas palabras que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Bendito serás en el campo, bendito en la ciudad, bendito tu alteza de amasar, bendito tus perros, tus gallinas, hermano. Todo lo que tus manos tocaran será. Yo no necesito a ningún profeta, porque si yo estoy estudiando la palabra, estoy creciendo en la palabra, aleluya. Estoy siendo santificado en la palabra. Y cuando yo siento que la palabra es más viva y más cortante que toda espada doble filo y que penetra hasta partir el alma y diciendo los pensamientos del corazón, la palabra, cuando hay palabra en tu vida, Dios te bendiga. Y tú no necesitas ningún profeta engañoso que te diga decir, Señor me mostró esto. No, la palabra te lo muestra, no el profeta. Amén. Usted sabe lo que tiene que hacer por la palabra. ¿Y por qué más? Yo no creo en ningún profeta de ahora, porque resulta que la Biblia dice que Yeshua es el espíritu de la profecía.
Cuando yo estoy anunciando a Yeshua, yo estoy cumpliendo un papel de profeta porque estoy anunciando que Yeshua viene. Porque es la profecía y porque tengo que predicar. En otras palabras, todos somos profetas. ¿Por qué? Porque estamos anunciando que Yeshua viene. Pero, ¿qué dice Ezequiel? En los últimos capítulos de Ezequiel, es terrible lo que dice en los últimos capítulos de Ezequiel. Dicen que había mujeres que tenían vendas mágicas, que los pastores atendían solamente a las gordas y a las ovejitas peniquebradas no la atendían. Y por eso es que Israel fue llevado a Babilonia en cautiverio. Esto que está pasando ahora no es de ahora. Israel cayó en ese evangelio de la prosperidad donde dice, engordó Jerusum, dice, y no atendió a nada. Las mujeres, dice, vendían vendas mágicas para decirles qué dice el Señor. Y ahí dice, hay de los que dicen, así dice el Señor, y yo no he dicho nada. Hay un hay. Hermano, ese hay es una reprensión tremenda. ¿Por qué? Porque, hermano, el encantamiento, esto es lo que los brujos, esto es lo que pasaba en varias iglesias que hemos visto como Tiatira, en Pérgamo, donde Jezabel era una mujer hechicera que ella manejaba los hechizos, cómo hechizar a una persona, cómo encantar a una persona. Esto es lo que entró en la iglesia y Jezabel hechizaba y encantaba. ¡Ay, estoy encantado con mi apóstol! No, yo adoro a mi apóstol, porque lo que dice mi apóstol es palabra de Dios. Ahí está el hechizo, ahí está el encantamiento. Ya no hay palabra de Dios. ¿Por qué no hay más profeta? Porque Yeshua es nuestro profeta mayor. Y porque tenemos la palabra más profeta. Entonces, los ministerios que cesaron fue porque la palabra apóstol, si vamos más grano, no tiene ninguna connotación que se le está dando ahora. Mira, hermano, usted es inteligente, ¿verdad? Yo creo que usted es inteligente. Y si usted es inteligente, entender lo que yo voy a decir ahora. Attention, please. La iglesia primitiva, la palabra apóstol quiere decir el enviado. En griego es el enviado. Se le daba esa designación cuando lo mandaba a Timoteo, la mandó a Timoteo a la iglesia de Éfeso, lo envió. Pero no tenía una connotación de poder, no tenía una connotación que el enviado, tenía un renombre, no tenía una connotación que el enviado decía, miren este anillo que tiene $1,000, mira mis zapatos, así usted, hermanito, tiene que tener como su pastor, anillo de $10,000, zapatos de cuero, casa es una mansión, así. No. En los años 1980, con Peter Warner, el que nos dejó los libros esos de tremendos libros de guerra espiritual, que todos los que empiezan bien después se van para abajo, como Samuel empezó bien y después terminó siendo expulsado por Dios, desechado por Dios. Así, muchos pastores empiezan bien, pero después son desechados por Dios. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ahí está. Sósimo se llamaba el pastor de Sardis. ¿Y qué significa Sósimo? El que vive. Imagínense, hermano, y estaba muerto. Por eso dice, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto para mí. Había oro en la ciudad de Sardis, se estamparon las primeras monedas de oro, no había persecución, no existía. Era una iglesia relajada, una iglesia que ya no oraba, que ya no vigilaba, y efectivamente, cuando entraron los enemigos, entraron porque no estaban vigilando, no había, porque se creían que la ciudad era inexpugnable. ¿Qué tal? Por eso, que si usted es apóstol, ¿por qué? Seamos sinceros, pastorcito que me estás escuchando, ¿usted es apóstol porque apareció Jesús? ¿Usted es apóstol porque comiste con Jesús? ¿Estuviste con Jesús? ¿O te metiste en la máquina del tiempo y tú dices, yo soy apóstol porque me metí en la máquina del tiempo y la máquina del tiempo me llegó y yo estaba ahí viendo a Jesús? Por eso que soy apóstol, porque la máquina del futuro, la película Volver al Futuro 2, yo vi la película del Futuro 2 y yo entré en el auto y ese auto me llevó y yo vi a Jesús y lo vi como caminaba. O sea, yo estaba ahí en el monte de la bienaventuranza y por eso que yo soy apóstol. ¡Qué lindo! ¡Bravo! Está bien, entonces eres apóstol, pero apóstol del diablo eres. Por eso que Pablo dice, no se olvide, yo fui el último yo soy el último de los apóstoles. En 1980, Peter Warren convoca el primer congreso
De ahí Satanás entró con la serpiente Kundalini. El que estaba sentado en primera silla era Satanás, que tenía en sus manos un libro con toda la metafísica de la Kundalini, con toda risa santa. Y de hecho, hermano, en Toronto, Canadá, el trono del diablo se fue a Toronto, Canadá, y en Toronto, Canadá, comienza el primer de la risa santa. Comienza el primer movimiento donde la gente aullaba como un perro, ladraba como un perro, y el pastor decía, y la gente, ¡wow, wow, 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 wow! Eres un león. Movimiento de bebé, hermano. Hay un libro que está ahí, el gran que empezó, que la gente lloraba como bebé, borrachera, santa. El diablo trajo el manual de la metafísica de los brujos de Kundalini y eso entró en la iglesia. Y con este congreso de Peter Warnick lo nombró el apóstol, y de ahí, en los años 1970 en adelante, comienza este movimiento que nunca fue predicado por los apóstoles ni por la iglesia primitiva. En los años 1970 en adelante comienza a gestarse ese movimiento apostólico y profético, hermano, que lo único que ha hecho es hacerle daño, es tapar las raíces hebreas y presentar un evangelio de veridad que nunca Jesús lo predicó, y que Pablo dijo en la carta a los Corintios, predico el evangelio gratuitamente. Estos apóstoles, ¿sabe cuánto cobran? 10,000, 20,000. Y da risa, porque un pastor me contó a mí que él quería la cobertura de de Guillermo Maldonado. Y él quiso ser apóstol y no lo era, un pastor común y corriente, y me contó a mí, me dijo, pastor, ¿sabe qué? Yo descubrí que todo esto era una engaño. ¿Y por qué? Le dije yo? Que resulta, pastor, que yo fui a un congreso de Guillermo Maldonado. Yo le dije que era pastor de Paraguay, tenía una iglesia bonita, grande, de 500 miembros, y yo quería la cobertura. ¿Y sabe qué le dijo Guillermo Maldonado? Mira, la cobertura cuesta $20,000. Y le dijo, dame 10,000 y ya vas a estar bajo mi cobertura, y me dan los 20,000 para yo declararte aquí y decir que tú, iglesia, eres de nuestra cobertura. Cuando yo diga eso, ahí tú me das los $20,000. Mira, hermano, por eso que la Biblia dice que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Por eso que en la pandereta muchos pastores murieron. ¿Sabe usted que la pandereta, cuando vino la pandereta, murieron muchos pastores de la prosperidad, murieron de infarto al corazón y de otras cosas, y se los llevó la pandereta? Y esto mucha gente no lo sabe. Entonces no existe otro lado, porque fíjate que la connotación, la relevancia, la investidura que tiene el apóstol, hermano, ahora, right now, es como si fuera el mismo Dios, hermano. Lo dijo mi apóstol. Ellos profetizan, ellos dicen ahora, como el apóstol Ronnie Chávez, que en el año 2009, estando en Chile, el apóstol Ronnie Chávez dijo, 2009, en diciembre hizo un congreso en Chile, veo una ola apostólica tremenda, veo una ola venir a Chile, una ola apostólica grande, de espíritu grande, chilenos, prepárense, viene una ola apostólica de avivamiento de poder, viene una ola. Lo que más reiteró que venía una ola, lo dijo en diciembre, viene febrero 27F 2010 y en Chile ocurre uno de los grandes terremotos, donde vino una ola de agua que mató a mucha gente. Entró en Dichato, en la ciudad de Dichato, y vino el terremoto, y después del terremoto vino el tsunami, y lo peor de todo que el gobierno de aquel entonces dijo, no, la gente había arrancado las montañas, porque se dio alarma de tsunami. Y el mismo gobierno, el gobierno de Michelle Bachelet, dice, no, bajen, bajen porque ya no hay tsunami. Claro, todos bajaron y resulta que ¡pum!, el tsunami vino. Pregunto, esa ola que estaba diciendo Ronnie Chávez, el apóstol Ronnie Chávez, ¿por qué Dios no le mostró a él que venía una ola de tsunami? Pero a él sí dijo, estuvo bien cerca porque dijo, viene una ola, pero una ola apostólica. Y vino una ola, pero una ola de muerte. Vino una ola que se llevó a muchos chilenos en la ciudad de Dichato, en Chile. Y los chilenos que me están viendo saben que lo que estoy diciendo es verdad. ¿Sí o no?
Esa de Sardis. Tiene nombre de que vive, pero muerta. El Espíritu, en Juan 6, 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando el Espíritu Santo no está, cuando la menorá no está, la presencia de Dios, este pastor no había nacido de nuevo, la iglesia no había, era una iglesia muerta, sin vida. Cuando Yahweh presenta esto, esta iglesia, hermano, si se hubiese arrepentido y hubiese leído Ezequiel 37, donde un valle de huesos muertos, huesos secos, un valle de gente muerta. Pero ¿qué pasa ahí según la Biblia? Dios le dice al Espíritu, estos huesos, y dice la Biblia que el Espíritu Santo vino, entró en estos huesos y se formó un ejército. Eso habla de cómo Israel, de todo el holocausto nazi, cuando los americanos entraron en Aonia, vieron la gente, vieron zombies, vieron esqueletos andando. Es la visión de Ezequiel. ¿Vivirán estos huesos? El Espíritu vino sobre este pueblo judío y ahora están en Israel porque Yahweh nuevamente los retomó a ellos para que se cumpla su profecía, que Israel es la niña de sus ojos. Cuando está el Espíritu Santo en la vida de un creyente, ¿cómo saber si el Espíritu Santo está en ti? ¿Cómo saber si el Espíritu Santo está en ti y no eres de la iglesia de Sardis? Y esto es muy importante lo que voy a decir. Los primeros síntomas para saber que el Espíritu Santo está en ti es cuando hay de Dios. Es cuando tú antes las cosas del mundo amabas ir a fiestas, amabas enojarte con los demás, amabas imponerte delante de los demás, amabas ser una persona compulsiva que compraba todo, amabas las fiestas, la tomatera, el alcohol, la pornografía, te gustaba. Pero eso que dijo, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Una de las primeras evidencias de que el Espíritu Santo está obrando en ti es cuando eso que tú amabas en el mundo, y cuando viniste a Él te abrió los ojos y ahora tú puedes sentir vergüenza, con lágrimas, con lloro, que tú ahora aborreces, ahora odias tu vida pasada, de cómo el diablo te usaba como un títere para los vicios, para la marihuana, malas palabras, mal carácter, idólatra. Y cuando tú ves tu pasado, lo miras con odio, puedes entender cómo estabas ofendiendo a Dios, cómo tu cuerpo estaba siendo usado por Satanás. Y cuando estás ahora, tú dices, wow, ese era yo. Y por eso que la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El primer síntoma es cuando tú detestas, odias lo que antes amas. ¿Te gustaba fumar? Te fumabas una cajetilla, pero ahora tú miras el cigarro con odio, ¡guau!, con asco. Esa es evidencia. Antes te gustaba dañar y ahora te conmueves. Dices, no, yo no puedo dañar porque eso era antes. Es la evidencia de que lo que tú amabas, el pecado, ahora tú lo aborreces. Ahora hay una pared. Ahora hay un conflicto. Ahora hay una guerra espiritual. Antes no había guerra. Antes vos, Sodoma y Gomorra, bailando en la discoteca, todo. No, pero ahora te reservas porque dices que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando está el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo trae el carácter. Acuérdate, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de inteligencia, eres inteligente, ahora conoces la palabra, amén, aleluya, el temor de Yahweh está sobre ti, espíritu de poder, aleluya, te cambia el espíritu y te hace nacer. Por eso que Timoteo era miembro del Sanedrín y Timoteo pensaba que tenía la salvación asegurada. Timoteo pensaba que tenía el cielo ganado y va de noche porque no se atrevió a ir de mañana por la vergüenza. Y Timoteo hace la pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Cómo me voy al cielo?
Y Jesús le dijo, Timoteo, tú siendo maestro, ¿no sabes esto? Quizás lo sabía, quizás no. Sepa Dios si no lo sabía, no sabía. Pero ahora está delante de aquel que le dice, si vas al reino de los cielos, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Timoteo sabía que en Ezequiel y Jeremías decía, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y tomaré de mi espíritu y pondré mi espíritu dentro de vosotros y convertiré ese corazón de piedra en carne. Y haré que mis preceptos y mis mandamientos, lo sabía, pero nunca había tenido esa experiencia con el Espíritu Santo. Hay mucha gente que ha escuchado mucha Biblia. Hay mucha gente que va por años a la iglesia y no ha nacido de nuevo. Es como un católico que va y cumple con todas las indulgencias, cumple con todos los sacramentos, cumple con todo el secretismo de la Gran Babilonia y se cree que es salvo. Da plata, da buenas obras, cree que la salvación la puede comprar con plata. Tiene nombre de que vive, pero está muerto. Pero no ha nacido de nuevo. Nacer de nuevo es la médula. El mensaje, el evangelismo. El evangelismo, hermano, no es nada sin que tú no entiendas que el verdadero mensaje del evangelista o evangelismo es que para tener la salvación de Yeshua, Juan el Bautista bautizaba a los que ya venían arrepentidos. Ojo, no crea que el bautismo es Juan el Bautista, me quiero arrepentir y quiero que el bautismo me conceda arrepentimiento. Ah, sí, acá, hijo mío, mi bautismo te va a conceder arrepentimiento. Mucha gente cree que el bautismo de Juan el Bautista para arrepentimiento era que la gente venía toda sucia, inmunda, y la gente decía, si me meto en el agua, eso quiere decir que Dios me perdona. Atención con lo que estoy diciendo. Y mucha gente piensa que el bautismo, repito, valga la redundancia, piensa que el bautismo de arrepentimiento es que el agua te hace arrepentirte. El agua ya te justifica, o con el agua al bautizarte, tú piensas que ya te perdonó. No, los que venían al bautismo ya venían arrepentidos. Que cambia, claro. No es que el agua los hacía arrepentir, no. Ya venían cantados, ya Dios los había tocado. Y eso era el pacto de la confirmación de que se unían al cuerpo de Yeshua y que eso representaba de que se metían al mar, al lago, sepultura, como dice, eran sepultados, y ese salir del agua representa el sepelio. El viejo hombre se muere y nace, pero ellos ya venían arrepentidos. Gente temerosa de Dios que se bautizaba porque ya Dios los había dado, porque ya habían nacido de nuevo. Y el bautismo solamente confirmaba ese arrepentimiento que habían tenido antes con Dios. No, pero ahora la gente, por eso que ahora todos se bautizan. Yo me quiero bautizar. Y se bautizan y no han nacido de nuevo. Se bautizan creyendo que ese es un símbolo de arrepentimiento que el Padre les da. Para mí estás arrepentido porque te bautizaste. No, es la transformación de tu carácter. Es cuando el Espíritu Santo, hermano, cuando te duele, hermano, cuando te duele cambiar cosas, es porque el Espíritu Santo está peleando contigo. Cuando tienes mal carácter y de repente te da impotencia de querer levantar y de ser como antes, y cuando dices, no lo hago, y cuando te refrenas y estás peleando, esa es la guerra que a Dios le gusta. ¿Por qué? Porque antes no te refrenabas, antes peleabas, antes cualquier cosa, ¡pam!, explotabas, pero ahora no. Paciencia, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, eres paciente, benignidad, eres benigno. La palabra benigno es que aunque hablan mal de ti, no importa, tú igual desatas bendición, benigno, ser benigno. Paciencia, gozo, eres gozoso. Antes eras un amargado y ahora el gozo del Señor de tu fuerza. Gozo, paz, violenta, ahora sos pacífico. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, eres bondadoso. Antes no eras bondadoso, eras apretado, amarrete. Ahora
Eres bondadoso. Gozo, paz, paciencia. Fe, ahora es un hombre de fe. Templanza, ¿qué es templanza? Que ahora eres flexible. El fierro, cuando se pone rojo, y para que el fierro no se rompa, se templa, se mete en el agua. Y ahí queda flexible. Ahora eres más flexible. ¡Aló! ¡Aló! ¿Están ahí? Habla, Señor, que tu sierva escucha. Amén. Templanza. Y por eso que lo dice. Si yo entrego mi cuerpo quemado, si soy el mejor pastor, soy el mejor apóstol, si tengo tantos milagros que digo a este monte, pásate de aquí para allá, y si no tengo amor, nada, es sufrido. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, no se goza en la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera. ¡Ay, ya no te aguanto! No, lo tienes que esperar. Todo lo espera. Ese es el fruto del carácter, la presencia de Dios en tu vida. Si no está esto, eres sardis. Tienes nombre que eres un cristiano, pero eres sardis. Tienes nombre que vas a la iglesia de Dios, asamblea bautista. Tienes nombre que eres bautista, pero estás muerto. ¿Ah? Wow. Tremendo. El que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Juan 6:63. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu. Da vida. Wow, qué tremendo. Sardis no sufrió persecución, Sardis no sufrió, por eso que llevaron una vida así, licenciado. ¿Cómo pasa una iglesia de estar viva a muerta? Hebreos 4:12-13. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones. Es el nuevo nacimiento cuando la palabra produce eso en tu vida, en nuestra vida, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas y abierta los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cada palabra que Dios pronuncia tiene un poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser, de nuestra alma. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Vigilemos. Se le mandó a esperar señales. A la iglesia se le mandó a vigilar como las 10 vírgenes que estaban. 10 esperaban al esposo. Dice que todas cabalgaron, pero sin embargo 5 fueron prudentes y 5 vigilaron y 5 fueron fieles llevando el aceite. Porque a las que estaban muertas se le acabó el aceite. Wow. Oye, siento la presencia del Espíritu Santo en mi vida en este momento tremendo. Se lo compartes. Wow. ¿Qué pasa? Las otras 5 habían comprado el aceite y estas le pidieron, dame de tu aceite. No, este es mi nuevo nacimiento, la presencia de mi padre, que no te puedo compartir esto es personal, es mío. Me costó. En mi santidad. ¿Cómo te voy a pasar mi santidad? Wow, qué tremendo, hermano. Llegó el esposo. Salid a recibirle. Y entraron las que fueron fieles. Las que tenían el aceite. Cuidaron ese aceite. Aleluya. ¿Estás cuidando la presencia de Dios en tu vida para que no seas muerto o muerta? ¿Qué es tú? ¿Estás cuidando la presencia de Dios en tu vida? ¡Wow! Toca, Padre. Por eso que me gusta la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo volvió arrepentido y el padre lo recibió.
Padre lo recibió. El Padre te está hablando en esta noche. Acude a su llamado. Mandatos para vivir nuevamente en Yeshua. Ponte en pie delante del Padre y vela, despierta atención, sé vigilante, deja esa pereza espiritual, afirma, reaviva, esfuérzate por mejorar, cuida tu relación con Dios. Datos para vivir nuevamente en Yeshua. Guárdalo, obedécelo, ponlo en práctica, vuélvelo a hacer, aplícalo. Santidad. Ahí está la bienaventuranza. Arrepiéntete, cambia tu manera de estar. Pero tienes unas pocas cosas en Sardis, que no has manchado tus vestidos. Cuida tu vestidura. Cuida tu unción, hermanos. Que no has manchado tus vestidos. No manches tu testimonio. No vendas tu primogenitura por un plato. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, dignas. Sé digno. No dejes que el diablo deshonre tu cuerpo. No dejes que el diablo, siendo hombre, te haga sentir una mujer. No dejes que siendo una mujer te haga ver, sentir como un hombre. Sé digna, sé una princesa, sé un rey. El que venciere será vestido de vestiduras. No borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Isaías 42, 1, 3. Que no han manchado sus vestiduras. Verbo presente, lo está diciendo en presente. Andarán conmigo. Verbo futuro. Isaías 2, 1, 3. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, a quien mi alma tiene contentamiento. He puesto en mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni dará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. Este pasaje era uno de los pasajes favoritos de Padre. Y me acuerdo que él siempre decía: no pisará la caña, el Señor no pisará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. ¿Sabe qué significa eso? Es tremendo. Mucha gente está quebrada emocionalmente. Mucha gente ha sido títere de Satanás. Hay gente que no quiere volver a Dios porque dice: pastor, yo soy muy pecadora, me avergüenzo, yo no quiero volver a Dios por eso. Soy muy pecadora, pastor. Hay mucha gente que está quebrada emocionalmente. Su salvación está quebrada. No se sienten dignos. Su ropa está manchada por los vicios, por el pecado que ellas mismas, que tu conciencia misma te acusa. Uno se acusa. Pero la promesa es que Yahweh, Yeshua, a quien tú conoces como Jesús, si estás en una condición horrible, si estás en el pozo cenagoso, David dice: pacientemente esperé en Yahweh, y oyó mi clamor y se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Dios sacó a David de la desesperación. Y dice: y puso luego en mi boca cántico nuevo. No quebrará la caña cascada significa que por muy mal que tú te encuentres en esta noche, por muy espiritualmente, por muy quebrado, alejado de Dios espiritualmente, Él no va a pisar, Él no te va a pisar. Dice: no pisará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Si ya fuiste el ungido de Yahweh, si algún día tuviste pasión por Yeshua y predicabas, leías la palabra, te acostabas tarde, te gustaba escuchar los testimonios que hacían, llorabas delante del Padre mojando tus sábanas porque había una pasión, un amor por Él tan grande,
Pero si eso se apagó, por eso que aquí hay dos principios poderosos que el Espíritu Santo te va a decir esta noche. Cuando una caña se parte, la caña en el suelo pasan vehículos y la caña cascada es cuando los vehículos o los hombres pasan y esa caña está como quebrajada. Y tú dices, ya no sirve para nada. Pero esa caña, si se siembra así, igual crece. Igual en brotes. Cuando se mete en la tierra es porque muere. La semilla cae en la tierra, lo de adentro, lo de fuera se muere. De todo lo que muere revive. La caña cascada, por muy mal que esté, pisada, se entierra y otra vez el agricultor sabe que va a vivir. Por eso no pisará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Si fuiste un fuego encendido para Dios y ahora estás echando un humito. El pábilo es cuando tú apagas la vela y el pábilo es cuando está el humito. Fuego. Dios promete darte fuego. No apagará ese humito. Él te va a encender. El que venciere será vestido de blancas. Y escucha bien. Apocalipsis 3, versículo 4. Y ahora leo el 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de... Y confesaré su nombre delante de mi Padre. No borraré su nombre. Es decir, que la salvación se pierde, sí se puede perder. Por eso que dice, no borraré tu nombre. El diablo está haciendo todo lo posible para que tu nombre sea borrado del día que tú recibiste a Yeshua HaMashiach como Señor y Salvador. Pero escucha, hija mía, hijo mío, escucha esto. El diablo ha querido borrar tu nombre, desanimarte, que claudiques, que desmayes, que ya digas, no quiero ir más a la iglesia, no me gusta ese pastor, estoy cansado de todo, estoy endeudado, parece que Dios no está conmigo, mira cómo estoy enferma, endeudada, sin plata, sin nada. Estás como en la cascada, pisada por todos, pero esa caña el Padre va a hacer brotar, porque el Espíritu Santo es el que da vida a los huesos. Si te arrepientes en esta noche, viene el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, viene y restaura lo que está malo. Permítele que el Espíritu Santo venga. ¿Por qué no ha venido? Porque tú no le has permitido. Porque el diablo te lleva pensamientos y tu cabeza está llena de puros pensamientos banales. El diablo te tiene cegada. Permítele al Espíritu Santo y dile, yo soy esa caña. Padre, me siento como el pábilo que está humeando, pero necesito ese fuego que me prenda. Yo soy la caña. Yo soy la caña que ha sido herida por mucha gente, por mis familiares. Pero en esta noche quiero que tu Espíritu Santo me sane. Pon heridas, Padre. Restáurame en esta noche, Padre. Restáurame, Padre, en esta noche. Dile al Padre que te restaure en esta noche. Dile al Padre que te restaure en esta noche. Presencia de Dios, si quieres volver a Él, hazlo. Esta es tu noche. El mensaje fue para ti. Dale gracias al Padre. Dile, Padre, yo quiero nacer de nuevo. Si no has nacido de nuevo, pídele, Padre, yo quiero nacer de nuevo. Y aborrece, arrepiéntete de corazón. Y dile, Padre, yo quiero nacer de nuevo. Él te está llamando. Entrégate en esta noche a Él con todo tu corazón. Cuando escuches la voz del Señor, a su llamado, por favor. En esta noche Él te está llamando. Aleluya, deja que el Espíritu Santo te toque en esta noche. Por medio de esta alabanza, esta adoración, deja que el Espíritu toque tu vida. Si quieres llorar, llora. Derrama, quebrántate delante del Señor y dice, Padre, yo me entrego a ti. Padre, yo vengo a ti. Yo me entrego a ti, Padre, en esta noche. Cuando
estás y quieras huir de su presencia, porque Él está esperando a la puerta a que le abras hoy tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Vamos, dile. Me entrego a ti, hoy mi Señor, toma mi vida, es para ti, y entre tus brazos yo quiero saber en cuánto me amas. Me entrego a ti, hoy mi Señor, toma mi vida, es para ti, y entre tus brazos yo quiero saber cuánto me amas. Esta es tu noche. Padre, en esta noche toca corazones, Padre. Yo sé que hay muchos hermanos que están volviendo a ti en esta noche. Yo sé que hay muchos padres que han sido tocados en esta noche. Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, ven, cambia, transforma, da vida a los muertos. Resucita al que está muerto espiritualmente, Padre. Toca corazones, sana a los enfermos, cambia caracteres, Padre. En esta noche, haz lo que tengas que hacer en ellos, Padre. Haz lo que tengas que hacer, Padre. Señor, consuela al que está agobiado, al que está cansado. Restaura, levanta al que está endeudado, al que ya no puede más, al que se siente impotente, al que se siente traicionado, a la que se siente traicionada por su familia, al que se siente solo, al que se siente sola en esta noche. Padre, levántala. Que tu amor venga a su vida, acarícialo. En esta noche pueda nacer de nuevo. Y que mañana, si hay un mañana, se levante digno, Padre, porque Ana, digno para servirte, digno para amarte, digno, Señor, para seguirte hasta el resto de sus días, de nuestras vidas. Padre, haz la obra. La obra, Padre. Toca corazones, Padre. Toca corazones, Padre mío. Sana al que está enfermo, Padre. Saca del hoyo, saca del fango, de la arena movediza al que se está hundiendo. Tírale tu mano, Padre. Rescátalo, Padre, así como rescataste a Pedro cuando se estaba hundiendo. Padre, en esta noche nos volvemos a ti. En esta noche, Padre, volvemos a ti. En esta noche somos tuyos, Padre. Y gracias por el milagro de hacer la transformación que solamente la puede hacer no un psicólogo, no un doctor, no un terapeuta con terapias, no. Tu espíritu puede obrar. Tu espíritu en un segundo puede transformar mente, cambiar vidas. Hazlo en esta noche. Hazlo, papá. Aleluya, hazlo, Padre. Ven con poder. Desciende con poder, Padre. Hazlo llorar, hazla llorar, Padre. Aleluya. Que tu presencia se haga fuerte en su vida. Padre, sana a la familia, sana al esposo. Que se reconcilien en este reconciliamiento. Que se deje el rencor a un lado, Padre. Que noche, Padre, Satanás está vencido en esa familia.
Hay victoria, Padre. El diablo está siendo atado en esa familia, que hay dolor, llanto, tristeza, amargura. Esta noche hay victoria en el nombre de Yeshua HaMashiach. En esta noche, Padre, Espíritu Santo restaura. En esta noche, matrimonio restaurado. Jóvenes salen de la droga. En esta noche, jóvenes deciden por ti. En esta noche tú pones vestidos blancos de santidad. En esta noche tú estás alcanzado. Padre, que descanse en ti. El que está cargado, trabajado, que descanse en ti en esta noche. Hoy mi Señor, toma mi vida. Padre, esta noche, Señor, toma la vida de ellos que te aman. En esta noche, Padre, haz la obra en ellos. Y escribe su nombre en el libro de la vida. Escribe su nombre en el libro de la vida. Sálvalos. En el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén y amén. Gracias, Padre, por tu amor, por tu presencia en este lugar. Si has sido tocado en esta noche, es porque el Espíritu Santo está orando en tu vida. Si has sido tocado, es porque el Espíritu Santo está restaurando tu vida. Quiero terminar diciéndote esto. Él no te va a dejar. Él ahora te sostiene su mano derecha. Él en esta noche te dice: he estado contigo y nunca te he dejado. Porque tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo